Nadie imaginaba que detrás de las paredes de aquella mansión impecable, una niña de apenas 5 años, había estado sufriendo en silencio. Durante meses, el maltrato había sido un secreto enterrado bajo las sonrisas forzadas y los vestidos caros. Hasta que una mujer humilde, con manos gastadas por el trabajo y un corazón capaz de ver lo que otros ignoraban, llegó a esa casa y todo comenzó a desmoronarse. Pero antes de continuar, quiero saber algo de ti. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado. Ahora sí, déjame llevarte a ese momento. Era una tarde de febrero, cuando María llegó por primera vez a la residencia de los Santoro. El sol caía pesado sobre la ciudad, pero dentro de esa casa de 3 pisos, con ventanales enormes y pisos de mármol que reflejaban cada paso, el aire acondicionado mantenía todo frío, casi hostil. María llevaba su única blusa limpia, una de color crema que había planchado 3 veces esa mañana, y sus zapatos negros que ya no brillaban como antes. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba el timbre. No de miedo, sino de necesidad. Necesitaba ese trabajo. Necesitaba alimentar a sus 2 hijos que esperaban en un cuarto alquilado al otro lado de la ciudad. La puerta se abrió y apareció una mujer alta, de cabello perfectamente liso y rubio, con lentes de sol puestos aunque estuviera adentro. Era la señora Santoro, pero todos la llamaban Gabriela. Llevaba un vestido blanco que probablemente costaba más de lo que María ganaba en 3 meses. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, pintadas de un rojo brillante que parecía gritar advertencia. No dijo hola. Solo la miró de arriba abajo, como quien inspecciona un mueble que tal vez compre. María sintió el peso de esa mirada, juzgando cada arruga de su blusa, cada desgaste de sus zapatos. ¿Tú eres María? Sí, señora. Gracias por recibirme. Gabriela no sonrió. Dio media vuelta y caminó hacia adentro, esperando que María la siguiera. Sus tacones resonaban contra el mármol como pequeños golpes secos, metódicos, fríos. María cerró la puerta detrás de ella, y siguió a esa mujer a través de un mundo que parecía sacado de una revista. Todo era blanco, gris, plateado. Todo era perfecto. Pero había algo en esa perfección que se sentía vacío, como una postal bonita pero sin vida. Ya entrevisté a otras 5 mujeres. Todas me decepcionaron. Una era demasiado vieja, otra demasiado joven. Una no sabía cocinar apropiadamente. Otra no entendía la importancia de la discreción. Espero que tú seas diferente. María tragó saliva. Siguió a Gabriela a través de un pasillo interminable decorado con cuadros abstractos que no entendía, con jarrones de cristal que seguramente costaban más que 6 meses de su alquiler. Había flores frescas en cada esquina, pero no tenían aroma. Eran perfectas, pero muertas por dentro. Tengo una hija, continuó Gabriela sin voltear. Se llama Sofía. Tiene 5 años. No es una niña fácil. Es particular, difícil. A veces no come. A veces no habla. A veces solo se queda sentada mirando la nada, como si estuviera en otro mundo. María notó algo en su voz. No era amor, no era preocupación, era algo más parecido al cansancio, o tal vez a la indiferencia, como quien habla de un electrodoméstico que no funciona bien. Llegaron a una sala amplia, donde los muebles blancos parecían intocables. Gabriela se sentó en un sillón, cruzó las piernas, y señaló otro asiento frente a ella. María se sentó en el borde, con las manos sobre su regazo, tratando de ocupar el menor espacio posible. La niñera anterior renunció hace una semana, sin aviso previo. Muy poco profesional. Dejó todo tirado y se fue. Dijo que la niña era insoportable, que no podía manejarla. Obviamente era incompetente. Gabriela tomó su teléfono y comenzó a revisar mensajes mientras hablaba, como si María no mereciera toda su atención. Necesito a alguien responsable. Alguien que no haga preguntas innecesarias. Alguien que haga su trabajo y ya. Mi esposo viaja mucho por negocios. Yo tengo compromisos sociales muy importantes. Pertenezco a 3 juntas directivas. Organizo eventos de caridad. Asisto a galas. No puedo estar aquí todo el día cuidando a una niña que ni siquiera aprecia lo que tiene. María sintió un escalofrío. Había algo profundamente perturbador en la forma en que Gabriela hablaba de su propia hija. Necesitamos a alguien que esté aquí, que se encargue de Sofía, que la mantenga limpia, alimentada, callada, especialmente callada. No soporto los berrinches. La niñera anterior sabía mantenerla tranquila. Eso era lo único bueno que tenía. Callada. Esa palabra quedó flotando en el aire, como una advertencia, como un presagio. Entiendo, señora. El pago es generoso. Muy generoso para alguien con tu perfil.
pero espero resultados. Si la niña causa problemas, si no hace lo que debe, si me hace quedar mal frente a mis invitados, habrá consecuencias. La última niñera lo entendía, por eso duró tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo ella aquí? 6 meses, hasta que decidió que no podía más. Débil. La gente de ahora no tiene resistencia. Gabriela finalmente guardó su teléfono y miró a María directamente por primera vez. ¿Tienes hijos? Sí, señora. 2. Entonces entiendes que a veces hay que ser dura con ellos. Por su propio bien. Los niños necesitan disciplina, estructura, no pueden hacer lo que quieran cuando quieran. María asintió, aunque algo dentro de ella se retorció incómodo. Había una diferencia entre disciplina y lo que fuera que Gabriela estaba insinuando. Bien. Te pagaré lo acordado. Empiezas mañana. 8 de la mañana. Trae tu identificación y tus referencias. Y recuerda, discreción. Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. No quiero chismes. No quiero que vayas contando historias sobre nosotros a tus amigas o a quien sea. Firmaste un acuerdo de confidencialidad. ¿Lo leíste? Sí, señora. Perfecto. Mañana a las 8. María asintió y se puso de pie. Gabriela no la acompañó a la puerta. Simplemente levantó una mano y la despidió con un gesto. María encontró su camino de regreso al hall de entrada, sintiendo cómo cada paso la alejaba de ese frío. Cuando salió, el calor del exterior se sintió como un abrazo en comparación. Esa noche, María apenas pudo dormir. Estaba en el colchón que compartía con sus 2 hijos, en una habitación de 3 por 3 metros. Su hija mayor, Carmen de 12 años, dormía a su izquierda. Su hijo, Mateo de 9, a su derecha. Roncaban suavemente, ajenos a las preocupaciones de su madre. María miraba el techo agrietado, pensaba en las cuentas pendientes, en la renta que vencía en 2 semanas, en los uniformes escolares que necesitaban ser reemplazados. Pero también pensaba en esa casa fría, en esa mujer que hablaba de su hija como si fuera una carga, en la niña que había sido descrita como difícil, insoportable. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en sus huesos, pero necesitaba ese dinero. Necesitaba darles a sus hijos lo que merecían. Así que cerró los ojos y rezó. Rezó por fuerza, por sabiduría, por la niña desconocida que mañana conocería. A la mañana siguiente, María se levantó a las 5. Preparó el desayuno para sus hijos, los vistió, los llevó a casa de su vecina, que los cuidaría hasta que ella regresara. Carmen protestó, diciendo que ya era suficientemente grande para cuidar a Mateo, pero María no se arriesgaba. No después de lo que había pasado el año anterior, cuando un incendio en un edificio vecino casi mata a 3 niños que estaban solos. Besó a sus hijos con fuerza, como si temiera no volver a verlos. «Mamá, estás actuando raro», dijo Carmen. «Solo los quiero mucho, mi amor. Pórtense bien». Llegó a la mansión de los Santoro a las 7:45 de la mañana. 15 minutos antes, siempre había creído que era mejor llegar temprano que tarde. Tocó el timbre, y esta vez fue un hombre quien abrió la puerta. Diego Santoro era todo lo contrario de su esposa. Donde ella era fría, él parecía llevar el peso del mundo en sus hombros. Alto, de traje impecable, cabello oscuro peinado hacia atrás. Tenía una presencia imponente, el tipo de hombre acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Pero sus ojos parecían cansados. No físicamente, sino emocionalmente, como si cargaran algo pesado que no podía compartir con nadie. «Buenos días, soy Diego Santoro». Extendió la mano y María la estrechó. Su apretón era firme pero no agresivo. Había una calidez ahí que no había en su esposa. «Bienvenida. Gabriela ya se fue a su clase de yoga y luego tiene un desayuno con no sé qué comité. Yo también debo irme en unos minutos. Reunión importante. Siempre hay una reunión importante». Dijo esto último con un tono que revelaba más cansancio que orgullo. «Sofía está arriba. En su habitación. Te mostraré dónde está todo». Diego la guió por la casa. Le mostró la cocina inmensa con electrodomésticos que María nunca había visto en persona. Un refrigerador de 2 puertas más grande que el cuarto donde ella vivía. Una estufa con 6 hornillas. Un horno que parecía de restaurante profesional. «Sofía no come mucho», dijo Diego, y su voz se quebró ligeramente. «Antes comía bien. Era una niña normal, feliz. Pero en los últimos meses, no sé qué pasó. Los doctores dicen que está sana, que tal vez es una fase. Pero yo...». Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba compartiendo demasiado con una desconocida. «Solo, por favor, ten paciencia con ella. Es una buena niña. Solo está pasando por algo difícil». María sintió, sintiendo su corazón apretarse. Diego le mostró el cuarto de lavado,
el patio trasero con una piscina que brillaba bajo el sol como un espejo. Finalmente, subieron las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo estaba decorado con fotografías familiares. María las observó mientras caminaban. Había fotos de Sofía de bebé, sonriente, gordita, feliz. Sofía en su primer cumpleaños con pastel en la cara. Sofía a los 2 años corriendo en un parque. Sofía a los 3 años en la playa, construyendo castillos de arena. Pero no había fotos recientes. La última era de hacía como 2 años, como si después de eso, la familia hubiera dejado de capturar momentos. Esta es su habitación. Diego tocó la puerta suavemente antes de abrirla. Esperó unos segundos, no hubo respuesta. Abrió lentamente. La habitación era enorme, paredes pintadas de rosa pálido, una cama con dosel llena de cojines que parecían nunca haber sido usados, estantes repletos de juguetes que brillaban por lo nuevos, sin usar, muñecas con las etiquetas todavía puestas, juegos de té en sus cajas originales, una casa de muñecas de 3 pisos que debía costar una fortuna. Pero lo que llamó la atención de María no fue todo eso. Fue la niña sentada en una esquina, junto a la ventana, abrazando sus rodillas. No estaba jugando, no estaba mirando por la ventana. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como una estatua. Sofía era pequeña, demasiado delgada, con cabello castaño que caía sobre sus hombros en ondas suaves. Llevaba un vestido blanco con encajes, hermoso y caro, pero estaba arrugado como si hubiera dormido con él puesto. Tenía medias blancas que se le habían bajado hasta los tobillos. Sus pies estaban descalzos, y María notó que sus uñas estaban largas, sin cortar, con tierra debajo. Sus ojos estaban fijos en el piso. No levantó la mirada cuando entraron, ni siquiera parpadeó. Sofía, cariño, saluda. Ella es María, va a cuidarte a partir de ahora. La niña no se movió, no dijo nada, era como si no hubiera escuchado, o como si hubiera aprendido que era más seguro no reaccionar. Diego suspiró. María pudo ver la frustración en su rostro, mezclada con algo más. Impotencia, dolor, culpa. Disculpa, está pasando por una etapa difícil. No habla mucho. Bueno, casi no habla. La niñera anterior decía que era terca, que se negaba a cooperar, que se detuvo, pasándose una mano por el cabello. Los doctores dicen que está bien físicamente. Hicimos todos los exámenes. Sangre, orina, incluso una resonancia. Todo salió normal. El psicólogo infantil que vimos dijo que tal vez es un trauma emocional. Pero cuando preguntamos si alguien le había hecho algo, ella solo se quedó callada. No dijo ni sí ni no, solo, nada. María observó a la niña. Había algo en su postura, en la forma en que se hacía pequeña, que le decía más de lo que 1000 palabras podrían. No se preocupe, señor, estaré bien con ella. Diego la miró a los ojos por un momento. Había gratitud ahí, pero también algo más. Una súplica silenciosa. Un ruego de que alguien, por favor, ayudara a su hija, cuando él no sabía cómo. Si necesitas algo, mi número está en la cocina. En el tablero de notas. Cualquier emergencia, llámame. No importa la hora, no importa si estoy en una reunión. Si es por Sofía, llámame. Sí, señor. Diego se agachó frente a Sofía, pero mantuvo su distancia. Como si supiera que acercarse demasiado causaría una reacción que no quería ver. Papá tiene que irse, princesa. Tengo una reunión muy importante hoy, pero voy a tratar de llegar temprano. Tal vez podamos cenar juntos esta noche. ¿Te gustaría eso? Nada. Ni una palabra. Ni un gesto. Sofía seguía mirando el piso como si Diego no existiera. María vio cómo algo se rompía en el rostro de ese hombre. Vio sus manos cerrarse en puños, no de enojo, sino tratando de contener algo. Vio cómo tragaba saliva con dificultad. Pórtate bien, ¿sí? María es muy amable. Ella va a cuidarte bien. Diego se puso de pie, claramente dolido. Sus ojos estaban rojos en las orillas. Miró a María una vez más. Por favor, susurró, por favor, cuídala. Salió de la habitación sin esperar respuesta. María escuchó sus pasos bajando las escaleras, más rápido de lo normal, como si estuviera huyendo. La puerta principal se abrió y se cerró. Luego, el sonido de un motor arrancando. Y finalmente, el silencio. Un silencio tan profundo que María podía escuchar su propia respiración. Podía escuchar el tic-tac de un reloj en algún lugar del pasillo. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. María se quedó de pie en medio de esa habitación llena de cosas pero vacía de vida. Miró a Sofía, quien seguía sin moverse. Contó en silencio. 30 segundos. 1 minuto. 2 minutos. La niña no se había movido ni un centímetro. Lentamente, muy lentamente,
María caminó hacia el lado opuesto de la habitación, no hacia Sofía. Lejos de ella. Se sentó en el piso, con la espalda contra la pared, a unos 3 metros de distancia. Dejó su bolso a un lado. Cruzó las piernas. Y se quedó ahí. No habló. No trató de llamar la atención de la niña. Solo se sentó. Pasaron 5 minutos. 10. María no se movió. Observaba discretamente a Sofía desde la distancia. La niña tampoco se había movido. Pero María notó algo. Cada cierto tiempo, Sofía respiraba más profundo, como si estuviera conteniendo algo, como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantenerse quieta. 15 minutos. 20. María comenzó a tararear suavemente, la misma canción que le cantaba a sus hijos cuando eran pequeños y no podían dormir. Una melodía simple, sin palabras, solo una serie de notas que sonaban como un arrullo, como agua fluyendo, como el viento entre las hojas. Después de 30 minutos, Sofía movió ligeramente la cabeza. Solo un poco. Un movimiento casi imperceptible. Pero María lo vio. Siguió tarareando. No más fuerte, no más rápido. Solo constante, suave, como una promesa de que no iba a parar. 40 minutos. Sofía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se movieron hacia donde estaba María. No la miró directamente. Solo verificó que estuviera ahí. Que no se hubiera acercado. Que no fuera una amenaza. María no cambió su expresión. No sonrió exageradamente. No hizo movimientos bruscos. Solo siguió tarareando, mirando vagamente hacia la ventana, dándole a Sofía el espacio para observarla sin sentirse observada. 50 minutos. 1 hora. Sofía finalmente se relajó un poco. Sus hombros bajaron ligeramente. Su respiración se volvió menos forzada. María dejó de tararear. Esperó unos segundos. Luego habló, suavemente, sin mirar directamente a Sofía. Hola Sofía, me llamo María. Sé que no me conoces todavía. Sé que tal vez estás asustada. Eso está bien. No tienes que hablar conmigo si no quieres. No tienes que hacer nada que no quieras. Silencio. Yo tengo 2 hijos, Carmen y Mateo. Carmen tiene 12 años, y Mateo tiene 9. A ellos también les gusta sentarse, junto a la ventana. Les gusta ver los pájaros. ¿A ti te gustan los pájaros? Silencio. Pero María notó que Sofía había girado la cabeza ligeramente hacia ella. No mucho, solo un poco, lo suficiente para poder escuchar mejor. A Mateo le gustan los gorriones. Dice que son pequeños, pero valientes. A Carmen le gustan las palomas. Dice que son incomprendidas, que la gente piensa que son molestas, pero en realidad solo están tratando de sobrevivir. María dejó que el silencio se instalara nuevamente. No presionó, no esperó respuesta. Pasaron otros 10 minutos. María se puso de pie lentamente, sin hacer movimientos bruscos. Voy a ir a la cocina a preparar algo de desayuno. Si tienes hambre puedo traerte algo aquí. O si prefieres bajar, está bien también. Lo que te haga sentir cómoda. Empezó a caminar hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, escuchó algo. Una voz tan pequeña, tan frágil, que casi pensó que lo había imaginado. No me gusta que estén cerca. María se detuvo. No se dio vuelta inmediatamente. Se quedó quieta, dándole a Sofía la opción de continuar o no. ¿No te gusta que quienes estén cerca?, preguntó María suavemente, todavía sin voltear. Silencio largo. María esperó. Contó hasta 30 en su mente. Estaba a punto de continuar caminando cuando Sofía habló de nuevo. Las personas. No me gusta que estén cerca de mí. María asintió lentamente, aunque Sofía no podía verla. Entiendo. No estaré cerca de ti. Puedes quedarte ahí. Voy a bajar a preparar algo de comida. Si cambias de opinión y quieres acompañarme, la cocina está abajo. La puerta está abierta. Esta vez sí salió. Bajó las escaleras, sintiendo su corazón latir fuerte en su pecho. La niña había hablado. Pocas palabras, pero había hablado. Y lo que había dicho era revelador. No me gusta que estén cerca. No específicamente María. Las personas. Alguien le había enseñado a Sofía que las personas cerca eran peligrosas. En la cocina, María abrió el refrigerador. Estaba lleno de comida cara, orgánica, perfectamente etiquetada. Había frutas importadas, verduras que María nunca había visto, quesos con nombres en francés, pero cuando buscó algo simple, algo que un niño podría querer comer, encontró muy poco. Buscó en las alacenas, cereales de marcas caras, granola orgánica, barras de proteína, pero no había galletas simples, no había chocolate, no había nada que pareciera estar ahí para un niño. María encontró huevos, pan integral y un poco de mantequilla. Preparó tostadas francesas, algo que sus hijos adoraban. Mientras cocinaba, pensaba en Sofía, en su padre que claramente estaba sufriendo.
en su madre que hablaba de ella como si fuera un inconveniente. Preparó un plato pequeño. No quería abrumar a la niña con demasiada comida. Cortó las tostadas en triángulos pequeños, les puso un poco de miel, añadió algunas fresas cortadas. Lo hizo ver bonito, como algo especial. Subió de nuevo. Tocó suavemente en la puerta antes de entrar. Sofía seguía en la misma posición. Pero esta vez sus ojos fueron directamente hacia María. Te traje un poco de desayuno. Lo voy a dejar aquí, cerca de la puerta. No tienes que comerlo si no quieres. Pero está ahí si cambias de opinión. María puso el plato en el piso, cerca de la puerta pero lo suficientemente lejos de Sofía para no invadir su espacio. Luego regresó a su lugar contra la pared del otro lado. Se sentó de nuevo. Esta vez trajo un libro que había visto en uno de los estantes. Un libro de cuentos ilustrado. Lo abrió y comenzó a leer en voz alta, suavemente. Había una vez un pequeño pájaro que había olvidado cómo volar. Leyó toda la historia. Era sobre un pájaro que había estado en una jaula durante tanto tiempo, que cuando finalmente lo liberaron, tenía miedo de abrir sus alas, pero poco a poco, con paciencia, con tiempo, recordó cómo volar. María no sabía si Sofía estaba escuchando, pero no importaba, seguía leyendo. Cuando terminó la historia, cerró el libro y lo dejó a un lado. Notó que Sofía había movido su cabeza, ahora estaba mirando hacia donde estaba el plato de comida. Sus ojos iban del plato a María, del plato a María. Está bien, susurró María. Puedes comerlo. No voy a acercarme. Sofía vaciló. María pudo ver el conflicto en su pequeño rostro. Hambre versus miedo. Necesidad versus desconfianza. Muy lentamente, Sofía se puso de pie. Se quedó ahí parada por un momento, como si estuviera reuniendo coraje. Luego caminó hacia el plato, pero no de forma directa. Caminó pegada a la pared, dándole la vuelta completa a la habitación para llegar al plato sin tener que pasar cerca de María. María fingió no notarlo. Miró por la ventana como si estuviera distraída. Sofía alcanzó el plato, lo tomó con ambas manos, temblando ligeramente. Luego regresó a su rincón por el mismo camino. Una vez de vuelta en su lugar seguro, se sentó. Miró el plato, levantó un triángulo de tostada, lo olió. María contuvo la respiración. Sofía le dio un mordisco pequeño. Masticó lentamente, como si estuviera evaluando. María vio algo cruzar por su rostro. ¿Sorpresa? ¿Alivio? Sofía tomó otro mordisco. Y otro. En 5 minutos, había comido toda la tostada. Pero no tocó las fresas. Bien hecho, dijo María suavemente. ¿No te gustan las fresas? Sofía la miró. Hubo un momento largo de silencio. Luego negó con la cabeza. Está bien. No tienes que comerlas. ¿Hay algo que sí te guste? Otro silencio largo. Antes me gustaba el chocolate. ¿Antes? ¿Ya no te gusta? Sofía bajó la mirada al plato vacío. La señora Elena decía que el chocolate era para niñas buenas, y yo no era una niña buena. María sintió cómo algo se retorcía en su estómago. Mantuvo su voz calmada, neutral, aunque por dentro quería gritar. ¿Quién es la señora Elena? La niñera de antes. ¿Y ella te decía que no eras una niña buena? Sofía asintió sin levantar la mirada. Decía que era una niña problema. Que no comía, que no obedecía, que hacía llorar a mamá, que hacía que papá tuviera que trabajar más. Decía que todo era mi culpa. Cada palabra era como una puñalada. María respiró profundo. Necesitaba mantener la calma. Necesitaba que Sofía siguiera hablando. ¿Y qué más decía la señora Elena? Sofía abrazó sus rodillas más fuerte. Sus nudillos se pusieron blancos. Decía que si no comía toda mi comida, entonces no merecía comer nada. Decía que los niños en otros países se morían de hambre, y yo estaba desperdiciando comida. Decía que era una niña mal agradecida. María tuvo que cerrar los ojos por un momento. Cuando los abrió, había lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo. ¿Y qué pasaba si no comías todo? Sofía se quedó en silencio. Su respiración se aceleró. Comenzó a mecerse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento de consuelo, de autoprotección. María esperó. No presionó. Finalmente, Sofía habló de nuevo, su voz apenas un susurro. Al principio solo me regañaba. Me decía que era mala. Luego empezó a gritarme más fuerte. Me decía que si no comía, ella tampoco me daría comida. Que así aprendería. Que los niños mal agradecidos no merecían comida. ¿Cuánto tiempo pasaba sin comer? A veces todo el día. A veces 2 días. Hasta que mi estómago dolía tanto que ya no podía ni llorar. Las lágrimas finalmente se escaparon de los ojos de María. Las limpió rápidamente, pero Sofía las había visto. ¿Estás llorando?
Sí, admitió María. Estoy llorando porque me duele mucho saber que alguien te hizo eso. Y porque quiero que sepas algo muy importante, Sofía. ¿Puedes mirarme? Lentamente, Sofía levantó sus ojos. Estaban llenos de confusión, de miedo, pero también de algo más. Curiosidad, tal vez. O esperanza. Nada de lo que ella te dijo era verdad. Nada. Tú no eres una niña mala. Tú no eres un problema. No es tu culpa que tu papá trabaje mucho o que tu mamá esté ocupada. Esas son decisiones de adultos, no son tu responsabilidad. ¿Me entiendes? Sofía la miró fijamente, procesando las palabras. Pero yo no comía. Eso sí era mi culpa. ¿Y por qué no comías? ¿Era porque no tenías hambre? Sofía negó con la cabeza. Era porque tenía miedo, porque si no me terminaba todo, ella se enojaba. Pero a veces era demasiada comida, o no me gustaba. Y entonces, Sofía se detuvo. Comenzó a temblar. María quería ir hacia ella, abrazarla, protegerla, pero sabía que un movimiento en falso podría hacer que Sofía se cerrara completamente. Entonces ¿qué hacía Sofía? Ella me agarraba, me jalaba del brazo, a veces del cabello. Me decía que tenía que aprender, que el dolor era bueno maestro, que mi mamá le había dicho que hiciera lo que fuera necesario para que yo me comportara. María sintió su sangre helarse. Gabriela sabía. Gabriela le había dado permiso a esa mujer para lastimar a su propia hija. Sofía continuó, las palabras ahora saliendo más rápido, como si hubiera estado guardándolas durante tanto tiempo que ya no podía contenerlas. Una vez, no me comí las verduras. No me gustan las verduras cocidas, se sienten raras en mi boca. Me dan ganas de vomitar. Pero ella dijo que tenía que comérmelas. Todas. Me sentó en la mesa y me puso el plato enfrente. Me dijo que no me iba a parar hasta que terminara. Me quedé ahí sentada por horas y horas, hasta que ya era de noche, y papá no estaba. Mamá tampoco, solo estábamos ella y yo. ¿Y qué pasó? Sofía tragó saliva. Cuando habló de nuevo, su voz era plana, sin emoción, como si estuviera describiendo algo que le había pasado a otra persona. Me agarró de la nuca. Apretó fuerte. Me dolió mucho. Me empujó la cara contra el plato. Abrió mi boca a la fuerza. Metió las verduras. Yo no podía respirar. Traté de escupirlas, pero ella tapó mi boca. Me dijo que tragara, o me iba a ahogar. Así que tragué. Y entonces vomité. Todo. Y ella se enojó más. Me gritó que era asquerosa, que era una niña cochina. Y me dejó ahí, en el piso, limpiando mi propio vómito mientras ella me gritaba. María no pudo contenerse más. Se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un sollozo. Sofía la miraba ahora, con los ojos enormes, asustada. ¿Estás enojada conmigo? No, mi niña. No, nunca. No estoy enojada contigo. Estoy enojada con ella. Con la persona que te hizo eso. Porque lo que te hizo fue horrible. Fue cruel. Y nunca debió pasar. Sofía comenzó a llorar también. No ruidosamente. Solo lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Pensé que todas las personas mayores eran así. Pensé que así era como se suponía que fuera. Mamá nunca creía cuando le decía que me dolía algo. Decía que estaba siendo dramática, que necesitaba ser más fuerte. Papá nunca estaba. Y la señora Elena, ella decía que era porque yo era mala. Que si fuera una niña buena, todo sería diferente. María no pudo más. Muy lentamente preguntó, ¿puedo acercarme a ti? No voy a obligarte, pero me gustaría darte un abrazo, solo si tú quieres. Sofía se quedó inmóvil. María vio el conflicto en su rostro. El deseo de contacto humano, de consuelo, luchando contra el miedo inculcado. No tienes que decidir ahora, dijo María. Cuando estés lista. Si algún día estás lista. No hay prisa. Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Miró a María durante un largo momento. Luego, muy lentamente, asintió. María se movió con cuidado. Se acercó a Sofía como quien se acerca a un animalito herido. Lento, predecible, sin movimientos bruscos. Cuando llegó junto a ella, no la tocó inmediatamente. Se sentó a su lado, dejando un pequeño espacio entre ellas. Voy a abrir mis brazos, dijo suavemente. Y si quieres, puedes venir tú hacia mí, a tu tiempo, sin presión. Abrió sus brazos y esperó. Pasaron segundos, que se sintieron como eternos. Luego, Sofía se movió, apenas un poco, otro poco más, hasta que finalmente se dejó caer contra el pecho de María. María la rodeó con sus brazos, suave, protector. Sofía se aferró a ella, y comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, que venía desde lo más hondo de su ser. Un llanto que había estado guardando durante meses, tragándoselo,
enterrándolo profundo porque no había sido seguro sacarlo. Llora, mi niña, llora todo lo que necesites. Aquí estoy, y no me voy a ir. Se quedaron así durante lo que pareció horas. Sofía lloraba y María la sostenía, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo, siendo el puerto seguro que la niña necesitaba desesperadamente. Cuando finalmente el llanto de Sofía se calmó, María le limpió las lágrimas con un pañuelo suave, que sacó de su bolsillo. ¿Mejor? Sofía asintió, todavía aferrada a María. Me duele la cabeza. Es normal después de llorar tanto. Vamos a la cocina. Voy a darte un poco de agua y tal vez algo de comer. ¿Tienes hambre? Un poco. ¿Qué te gustaría comer? Y por favor, dime la verdad. No lo que crees que deberías decir, lo que realmente te gustaría. Sofía pensó por un momento. ¿Puedo comer chocolate? Por supuesto que puedes. Vamos a ver qué tenemos. Bajaron juntas a la cocina. Sofía iba tomada de la mano de María, pegada a su lado. María buscó en todas las alacenas. No había chocolate. Nada. Ni una barra, ni cacao en polvo. Nada. No hay chocolate aquí, pero ¿sabes qué? Tengo una idea. ¿Qué te parece si hacemos galletas? Galletas simples, con trocitos de chocolate. Yo tengo algunas monedas de chocolate en mi bolsa. Siempre cargo un poco para mis hijos. ¿En serio? En serio. María sacó una pequeña bolsita con monedas de chocolate de su bolsa. Sofía la miraba como si fuera un tesoro. Juntas, mezclaron la masa. María le enseñó a Sofía cómo medir los ingredientes, cómo mezclar sin salpicar todo. Sofía se rió cuando se le cayó un poco de harina en la nariz. Fue la primera vez que María la escuchó reír. Era un sonido hermoso, ligero, que llenó la cocina de algo que había estado faltando: vida. Mientras las galletas se horneaban, se sentaron en los bancos altos de la isla de la cocina. Sofía balanceaba sus piernas, algo más relajada. María, ¿tú tienes mamá? Sí, pero ella vive muy lejos, en otro estado. ¿Ella es buena contigo? Muy buena. Ella me enseñó a cocinar, me enseñó que la comida se hace con amor, y que a veces cuando el mundo es muy pesado, un pedacito de algo dulce puede hacerte sentir mejor. Sofía asintió, procesando esto. Mi mamá nunca cocina, no sé si sabe cómo. ¿Te gustaría que tu mamá cocinara contigo? Sofía se encogió de hombros. No sé, ella siempre está ocupada. O esté enojada, o esté cansada. A veces pienso que no le gusto. Oh, Sofía, estoy segura de que tu mamá te quiere. A veces los adultos son malos para mostrar sus sentimientos. O están tan ocupados con sus propios problemas que olvidan lo importante. Pero eso no es una excusa, pensó María, aunque no lo dijo en voz alta. El temporizador sonó. Las galletas estaban listas. María las sacó del horno y las dejó enfriar un poco. El olor a chocolate llenó la cocina. ¿Puedo probar una? Dame un minuto para que se enfríen un poco. No quiero que te quemes. Cuando estuvieron tibias, María le dio una a Sofía. La niña le dio un mordisco. Sus ojos se iluminaron. Está deliciosa, ¿verdad? Tú ayudaste a hacerlas. Por eso saben mejor. Sofía comió 3 galletas. 3, más de lo que probablemente había comido en un solo día en meses. María decidió que era momento. Necesitaba documentar esto. Necesitaba que Diego supiera. Tomó su teléfono y le tomó una foto a Sofía con sus galletas. Se veía feliz, como una niña normal. Le mandó un mensaje a Diego. Sofía comió muy bien hoy. Hicimos galletas juntas. Está sonriendo. La respuesta fue inmediata. Dios mío, gracias, muchas gracias. Voy a salir temprano. Necesito hablar con ustedes. María miró el mensaje. Había algo en el tono que le preocupaba, pero lo dejó pasar por ahora. El resto del día fue mejor. Sofía le mostró a María sus juguetes, aunque admitió que nunca jugaba con ellos. María le preguntó por qué. Porque la señora Elena decía que hacía mucho ruido, que los juguetes eran para ser vistos, no usados, que si los rompía, mamá se enojaría porque costaron mucho dinero. Bueno, los juguetes son para jugar. Si tu mamá se enoja, yo hablaré con ella. ¿Está bien? Sofía asintió dudosamente. Abrieron la casa de muñecas. Jugaron con muñecas que nunca habían sido sacadas de sus cajas. María le enseñó a crear historias, a imaginar, a ser niña. Cuando escucharon la puerta principal abrirse, eran las 5 de la tarde. Sofía se tensó inmediatamente. María le tomó la mano. ¿Es tu papá? Está bien. Diego apareció en la puerta de la habitación. Su corbata estaba floja, se había quitado el saco. Se veía exhausto pero también aliviado. Hola, princesa. Sofía lo miró pero no corrió hacia él como María esperaba. Se quedó junto a María,
agarrándose de su brazo. Diego notó esto y algo cruzó por su rostro. Dolor, tal vez. O celos. Pero lo disimuló rápidamente. Me contaron que hiciste galletas. ¿Me guardaste una? Sofía asintió y señaló la cocina. Están abajo. ¿Me acompañas a probar una? Sofía miró a María. María asintió con una sonrisa. Ve con tu papá. Yo voy a empezar a preparar la cena. Los tres bajaron. En la cocina Diego probó una galleta. Hizo una exagerada expresión de sorpresa. Estas son las mejores galletas que he probado en mi vida. ¿Tú las hiciste? Sofía asintió tímidamente. María me ayudó. Diego miró a María con gratitud en los ojos. Sofía, cariño, ¿puedes ir a ver la televisión un momento? Necesito hablar con María. Sofía vaciló. María le dio un apretón suave en el hombro. Está bien, voy a estar aquí. No me voy. Sofía asintió y salió hacia la sala. Una vez que estuvo fuera del alcance del oído, Diego se volvió hacia María. ¿Qué pasó hoy? Necesito saber todo. María le contó cada palabra que Sofía había compartido. El hambre usada como castigo, los gritos, la violencia, el incidente con las verduras, todo. Con cada palabra, el rostro de Diego se transformaba. La confusión dio paso a la incredulidad. La incredulidad se convirtió en horror. El horror se transformó en rabia. Sus manos se cerraron en puños sobre la encimera. María vio cómo sus nudillos se ponían blancos. Vio cómo una vena en su cuello comenzaba a palpitar. Esa mujer, esa maldita mujer estuvo aquí bajo mi techo, lastimando a mi hija durante 6 meses. 6 meses, María. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. María vio cómo sus hombros temblaban. Estaba llorando. Este hombre poderoso, importante, que manejaba millones de dólares, estaba llorando en su cocina. Señor Diego, ¿cómo pude fallarle así? Soy su padre. Mi trabajo es protegerla. Y no solo no la protegí, ni siquiera sabía que necesitaba protección. María no sabía qué decir. Dejó que llorara. A veces, eso era lo que las personas necesitaban. Permiso para derrumbarse. Finalmente Diego se limpió la cara. Sus ojos estaban rojos. Necesito saber más. Necesito saber exactamente qué le hizo. Necesito ver si hay evidencia física. Dios, necesito hacer algo. Hay marcas, dijo María en voz baja. En su brazo. Sofía no me dejó verlas bien, pero hay algo ahí. Muéstrame. Subieron a la habitación de Sofía. La encontraron dormida en su cama, rodeada de muñecas, agotada emocionalmente del día. Diego se acercó despacio. Con mucho cuidado, levantó la manga de su vestido. María había visto las marcas antes, pero ahora bajo mejor luz, eran más visibles. Había moretones viejos, ya amarillentos, desapareciéndose. Había líneas rojas donde claramente alguien la había agarrado con demasiada fuerza. Y en la parte superior del brazo, una marca más oscura, circular, como una quemadura vieja. Diego sintió cómo la rabia se apoderaba de él. Una rabia fría, controlada, pero letal. Bajó la manga con cuidado, y salió de la habitación, haciendo un esfuerzo sobrehumano por no hacer ruido y despertar a Sofía. En el pasillo se volvió hacia María. Su voz era baja pero firme. Voy a destruir a esa mujer. Voy a asegurarme de que nunca vuelva a trabajar con niños. Voy a llamar a mi abogado ahora mismo. Señor, espere, piense en Sofía. Si esto se vuelve un caso legal complicado, ella va a tener que testificar. Va a tener que revivir todo, una y otra vez. ¿Está lista para eso? ¿Usted está listo para eso? Diego apretó los puños. Entonces, ¿qué hago, María? ¿Dejo que esa mujer se salga con la suya? ¿Dejo que siga ahí afuera, libre, capaz de hacerle esto a otro niño? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que piense estratégicamente. Hable con su abogado, sí. Pero proteja a su hija primero. Asegúrese de que ella esté en un lugar seguro, emocionalmente estable, antes de empezar una batalla legal. Diego respiró profundo. María tenía razón, siempre la tenía. Está bien, lo haré. Pero también necesito hablar con Gabriela. Sofía dijo que Elena mencionó que Gabriela le había dado permiso para ser dura con ella. Necesito saber si eso es verdad. Señor, esa es una conversación que debe tener, pero por favor, cuando la tenga, asegúrese de que Sofía no esté cerca. No necesita escuchar eso. Diego asintió, miró su reloj. Eran las 7 de la tarde. Gabriela dijo que llegaría tarde, tiene una cena de gala. Probablemente, no estará aquí hasta medianoche. ¿Siempre está fuera? Casi siempre. Dice que necesita su espacio, que ser madre tiempo completo es sofocante.
que tiene su propia identidad fuera de ser madre y esposa. Diego dijo esto sin emoción. Pero María pudo escuchar el dolor detrás de las palabras. Yo trabajo mucho, continuó Diego. Demasiado, lo sé, pero lo hago porque pienso que es lo que debo hacer. Proveer, asegurarme de que tengan todo lo que necesitan. Pero Gabriela, ella simplemente no quiere estar aquí. Nunca quiso tener hijos, ¿sabes? Eso lo admitió después de que Sofía nació. Dijo que yo la había presionado, que había arruinado su cuerpo y su vida. Señor Diego, no debería... No, necesito decirlo. Necesito que alguien sepa. He pretendido durante años que todo está bien, que tenemos un matrimonio feliz, una familia perfecta. Pero es mentira. Gabriela no ama a Sofía. Yo no sé si alguna vez la amó. Y eso me mata. Porque Sofía lo siente. Los niños siempre lo sienten. María no sabía qué decir. Podía ver el dolor profundo en este hombre. Un dolor que había estado guardando durante años. Tal vez, dijo cuidadosamente, tal vez es tiempo de tomar decisiones difíciles, por el bien de Sofía. Lo sé. Lo he estado pensando. Pero el divorcio es complicado. Nuestras familias están conectadas en negocios. Hay dinero involucrado, reputaciones. Y Gabriela, ella pelearía por la custodia, solo por despecho, aunque no quiera a Sofía. Solo para hacerme daño. María sintió una profunda tristeza. Este era un mundo que no entendía. Un mundo donde los niños eran fichas en juegos de poder entre adultos. Un mundo donde el dinero y la reputación importaban más que el amor y la felicidad. Lo único que puedo decirle, señor, es que Sofía lo necesita. Necesita a su papá. Necesita saber que es amada. Y necesita ver que usted está dispuesto a luchar por ella. Diego asintió. Extendió su mano y María la tomó. Gracias, María. Gracias por cuidarla, por verla, por ser lo que yo debía haber sido. Usted puede ser eso ahora. No es tarde. Esa noche, después de que María se fue, Diego se sentó en el estudio con un vaso de whisky, que no bebió. Pensaba en su vida, en las decisiones que había tomado, en las prioridades que había tenido. Había construido un imperio, había ganado millones, había cerrado negocios que otros solo soñaban, pero había perdido a su hija en el proceso. Escuchó la puerta principal abrirse. Era medianoche. Gabriela llegó con el sonido de tacones contra mármol. La escuchó subir las escaleras, escuchó la puerta de su habitación cerrarse. Se puso de pie. Era momento. Tocó a la puerta del dormitorio principal. Gabriela abrió, todavía con su vestido de gala, maquillaje perfecto, cabello perfecto. ¿Necesitas algo? Estoy cansada. Necesitamos hablar. ¿Ahora? Diego, es tardísimo. Ahora. Algo en su tono hizo que Gabriela prestara atención. Lo dejó entrar. Él cerró la puerta detrás de sí. ¿Qué le dijiste a Elena sobre la crianza de Sofía? Gabriela frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Elena, la niñera. ¿Qué le dijiste exactamente sobre cómo manejar a Sofía? Le dije que fuera firme, que Sofía necesitaba estructura. ¿Por qué? ¿Firme cómo? Gabriela se cruzó de brazos. Diego, no entiendo a dónde vas con esto. Le dijiste que hiciera lo que fuera necesario para que Sofía se comportara. Puede ser. No recuerdo exactamente. ¿Cuál es el problema? El problema, Gabriela, es que lo que fuera necesario incluyó hambrear a nuestra hija. Gritarle, jalarle el cabello, forzarla a comer hasta que vomitara, lastimarla físicamente. Eso es el problema. Gabriela parpadeó. Algo cruzó por su rostro. Sorpresa, culpa, pero desapareció rápidamente, reemplazado por algo más parecido a la irritación. No seas dramático. Elena era estricta. Sí, pero efectiva. Sofía necesitaba disciplina. ¿Disciplina? ¿Le llamas disciplina al abuso infantil? Abuso es una palabra muy fuerte. Sofía siempre fue difícil. Testaruda. Yo crecí en una casa donde nos enseñaron a obedecer. Y mira cómo salí. Diego la miró. Realmente la miró. Y por primera vez en años, vio a su esposa por lo que era. Una mujer fría, capaz de justificar el daño a un niño porque era difícil. Una mujer que valoraba la obediencia ciega sobre el bienestar emocional. Saliste sin la capacidad de amar a tu propia hija, dijo en voz baja. Gabriela lo abofeteó. El sonido resonó en la habitación. Diego no se movió. Solo la miró, con la mejilla enrojecida. ¿Cómo te atreves? Siseó Gabriela. Yo la tuve. Le di la vida. Arruiné mi cuerpo por ella. Renuncié a mi carrera por ella. Y todo lo que obtengo es una niña problemática. Y un esposo que me juzga. No renunciaste a tu carrera por ella. Tu carrera terminó antes de que ella naciera. Y tú culpas a Sofía por eso. Vete.
Vete de mi habitación. Este es mi matrimonio también. Mi casa, mi hija, y estoy harto de fingir que estás bien, de pretender que somos una familia feliz. Entonces, ¿qué quieres? ¿Divorcio? Perfecto, pídelo, pero te advierto, pelearé, y cuando termine contigo no tendrás nada. Mi familia tiene abogados que te destrozarán. Diego la miró con algo parecido a la lástima. No me importa el dinero, Gabriela. Puedes quedarte con todo. La casa, las cuentas, todo. Lo único que quiero es a mi hija, lejos de ti. Gabriela se rió, una risa fría, sin humor. ¿Crees que algún juez te va a dar la custodia completa? Soy la madre, las madres siempre ganan. No cuando hay evidencia de negligencia, de permitir abuso, de no proteger a tu hija. No permitió nada. No sabía. Pero deberías haberlo sabido. Esa es tu responsabilidad como madre. Y fallaste. Diego salió de la habitación y cerró la puerta. Su corazón latía rápido. Acababa de cruzar una línea. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente María llegó y encontró a Diego en la cocina, preparando café. No se había cambiado de ropa. Tenía ojeras profundas. ¿Durmió, señor? No mucho. Hablé con Gabriela. ¿Y? Quiere divorcio. O más bien, yo quiero el divorcio, y ella está dispuesta a pelear sucio por él. María puso su bolsa en el mostrador. ¿Y Sofía? Ahí es donde la necesito, María. Necesito que documentes todo, cada cosa que Sofía te dice, cada marca que veas, cada comportamiento que te parezca preocupante. Voy a necesitarlo para el caso de custodia. Lo haré. Pero, señor Diego, ¿está seguro de esto? Un divorcio es difícil para todos, especialmente para los niños. Lo sé, pero quedarnos juntos, fingiendo, es peor. Sofía merece crecer en un hogar donde sea amada. Y si eso significa destruir la farsa que hemos construido, entonces que así sea. Escucharon pasos en la escalera. Sofía bajaba, todavía en pijama, frotándose los ojos. «Buenos días, mi niña», dijo María. «Buenos días, María. Buenos días, papá». «Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien?» Sofía asintió. Miró entre su padre y María. ¿Están hablando de cosas serias? Diego se agachó a su nivel. Un poco, sí, pero nada de lo que tengas que preocuparte. Lo único que tienes que saber es que papá te ama mucho. ¿Está bien? Está bien. Los siguientes días fueron una montaña rusa. Diego contrató a un abogado especializado en casos de custodia. También contrató a un investigador privado para investigar a Elena. Lo que encontró fue perturbador. Elena Mora, 42 años, había trabajado como niñera en 5 casas diferentes en los últimos 10 años. En 3 de ellas, había sido despedida después de quejas de los padres. Una madre reportó que su hijo, de 6 años, había desarrollado ansiedad extrema y miedo a comer. Otra familia la despidió después de encontrar a su hija de 4 años encerrada en un armario como castigo por portarse mal. Una tercera familia simplemente dijo que no era un buen ajuste, pero se negó a dar detalles. Sin embargo, ninguna familia había presentado cargos formales. Todas habían optado por dar liquidaciones generosas y cartas de recomendación neutrales para evitar problemas legales. Era más fácil hacer que el problema desapareciera que enfrentar el escándalo. Pero lo más perturbador era que Elena ahora trabajaba en otra casa, con otra familia, con otros niños. Diego sintió náuseas cuando leyó el informe. Otra niña de 3 años estaba potencialmente en peligro en ese mismo momento. «Necesito advertirles», le dijo a su abogado. «Podría complicar tu caso», advirtió el abogado. «Si contactas a esa familia, Elena podría alegar acoso. Podría volverse contra ti. No me importa. No puedo saber que hay una niña en peligro y no hacer nada». Esa tarde, Diego condujo hasta la dirección que el investigador le había dado. Era otra mansión, en un vecindario aún más exclusivo que el suyo. Tocó el timbre. Una mujer mayor, de unos 60 años, abrió la puerta. Era la señora de la casa, evidentemente. «¿Sí? Buenos días, señora. Mi nombre es Diego Santoro. Sé que esto va a sonar extraño, pero necesito hablar con usted sobre su niñera, Elena Mora». La mujer frunció el ceño. «¿Conoce a Elena?» «La conocí, sí. Trabajó para mi familia durante 6 meses, y durante ese tiempo, abusó física y emocionalmente de mi hija de 5 años». La mujer palideció. «¿Qué?» Diego le mostró las fotos de las marcas en el brazo de Sofía. Le contó, brevemente, lo que había sucedido. La mujer escuchó, con la mano sobre su boca. «Tengo una nieta. Elena la cuida desde hace 2 meses. Dios mío, he notado que Lily ha estado más callada últimamente.
Pensé que era porque extrañaba a su madre. Mi hija está de viaje por trabajo. ¿Puedo hablar con Lily? No sé, debería consultar con mi hija primero. Señora, por favor. Si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que Lily esté pasando por lo mismo que mi hija pasó, ¿no querría saberlo? La mujer asintió, con lágrimas en los ojos. Abrió la puerta completamente. Entre. Encontraron a Lily en la sala de juegos, sola. Elena había salido a hacer mandados. La niña estaba sentada en una esquina, abrazando un peluche, completamente quieta. El corazón de Diego se encogió. Era exactamente como Sofía. La abuela se acercó a Lily. Cariño, este señor quiere hablar contigo. ¿Está bien? Lily miró a Diego con ojos enormes, asustados. Diego se sentó en el piso, a distancia. Mantuvo su voz suave. Hola Lily, soy Diego. Tengo una hija más o menos de tu edad. Se llama Sofía. ¿Quieres ver una foto? Lily asintió tímidamente. Diego le mostró una foto en su teléfono. Era de esa mañana, Sofía sonriendo con María en la cocina. Se ve feliz, dijo Lily en voz baja. Lo está, ahora. Pero antes no lo estaba. Porque había alguien que no era amable con ella. Alguien que la asustaba. Lily abrazó su peluche más fuerte. ¿La señora Elena? Lily empezó a temblar. Su abuela se acercó rápidamente. Lily, cariño, ¿te ha hecho daño la señora Elena? Lily no respondió. Solo empezó a llorar. La abuela abrazó a su nieta, mirando a Diego con horror. Dios mío, ¿qué he hecho? Debí haber prestado más atención. No es su culpa, dijo Diego. Estas personas son expertas en ocultar lo que hacen. Pero ahora sabe, y puede protegerla. Voy a despedirla inmediatamente, y voy a presentar cargos. Yo también, y si hacemos esto juntos, tendremos un caso mucho más fuerte. Cuando Diego regresó a casa esa noche, encontró a María y Sofía en el jardín. Estaban regando las plantas, algo simple pero hermoso en su normalidad. Sofía corrió hacia él. Papá, María dice que tal vez podemos plantar flores. ¿Podemos? Diego la cargó, abrazándola fuerte. Podemos plantar todas las flores que quieras, princesa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Diego le contó a María sobre Lily. Hay otra niña, otra familia. Elena les estaba haciendo lo mismo. María cerró los ojos. Gracias a Dios que la encontró a tiempo. Pero ¿cuántas más habrá? ¿Cuántos niños habrá lastimado esta mujer? Y todo porque las familias prefirieron el silencio sobre la justicia. Pero usted no va a quedarse en silencio. No, ya no. Los siguientes meses fueron brutales. El divorcio se volvió feo, exactamente como Diego había predicho. Gabriela contrató a los abogados más agresivos que pudo encontrar. Acusó a Diego de ser un padre ausente, de priorizar el trabajo sobre la familia, de nunca estar ahí para Sofía. Y en cierto sentido tenía razón. Diego reconocía sus fallos, pero la diferencia era que él estaba intentando cambiar. Ella no. La batalla por la custodia fue larga. Hubo evaluaciones psicológicas, entrevistas con trabajadores sociales, testimonios de amigos, familia, empleados. Y finalmente, llegó el momento en que Sofía tuvo que hablar con el juez. María se ofreció a acompañarla. Diego estuvo de acuerdo. El día de la audiencia, los tres llegaron juntos al juzgado. Gabriela estaba ahí con su escuadrón de abogados, vestida perfectamente, con una expresión que mezclaba confianza y desdén. Sofía, ahora con 6 años recién cumplidos, llevaba un vestido simple que María le había comprado. Ya no llevaba los vestidos ostentosos con encajes que Gabriela insistía. Llevaba el cabello en 2 coletas, su peluche favorito en brazos. Cuando llegó su turno, entró a la oficina del juez. Era una mujer de unos 50 años, con expresión amable pero seria. Hola Sofía, soy la jueza Ramírez. ¿Sabes por qué estás aquí? Sofía asintió. Por lo del divorcio. Así es, y necesito que me ayudes a entender algunas cosas. Está bien, está bien. Primero quiero que sepas que nada de lo que digas aquí va a meter a nadie en problemas. Esto es solo para que yo pueda entender qué es lo mejor para ti. ¿Me entiendes? Sí, señora. Bien. ¿Puedes contarme cómo es vivir con tu mamá y tu papá? Sofía miró sus manos. Papá trabaja mucho, pero ahora llega más temprano. Jugamos juntos. Me lee cuentos. Me pregunta cómo estoy. ¿Y tu mamá? Mamá está ocupada. Siempre está yendo a lugares. A veces me ve y me dice que me veo bonita. Otras veces, no me ve. ¿Qué quieres decir con que no te ve? Es como si no estuviera ahí para ella. Como si fuera invisible. La jueza escribió algo en sus notas. Sofía, ¿sabes quién es la señora Elena?
El cuerpo de Sofía se tensó inmediatamente. Sí. ¿Puedes contarme sobre ella? Era mi niñera. Pero ya no está. ¿Por qué ya no está? Porque le hacía cosas malas a niños. ¿A ti te hizo cosas malas? Sofía asintió, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Puedes contarme qué cosas? Y ahí, en esa oficina, Sofía volvió a contar su historia. Esta vez, para un registro oficial. Esta vez, sabiendo que sus palabras tenían peso. María estaba afuera, esperando, rezando. Cuando Sofía salió, estaba exhausta. Se dejó caer en los brazos de María, y lloró. Diego estaba ahí también, con los ojos rojos. Lo hiciste muy bien, princesa. Muy bien. El juez tomó 2 semanas para tomar su decisión. Fueron las 2 semanas más largas de la vida de Diego. Pero cuando finalmente llegó la notificación, casi no podía creerlo. Custodia completa para el padre. Régimen de visitas supervisadas para la madre, si la madre está de acuerdo. Recomendación de terapia familiar. Gabriela ni siquiera peleó el régimen de visitas. Firmó el acuerdo, tomó su liquidación económica generosa, y salió de sus vidas. Diego supo que la vería esporádicamente en eventos sociales, en reuniones de negocios, donde sus familias coincidían, pero ya no sería parte de su día a día. Y honestamente fue un alivio. Mientras tanto, el caso criminal contra Elena estaba avanzando. Con los testimonios de Sofía, Lili, y 3 niños más de familias anteriores, que finalmente encontraron el coraje de hablar, tenían un caso sólido. Elena fue arrestada y acusada de múltiples cargos de abuso infantil, negligencia y crueldad. El juicio fue mediático. Los periódicos cubrieron la historia. Niñera de los ricos abusaba sistemáticamente de los niños bajo su cuidado, decían los titulares. El día de la sentencia, Diego estuvo en la corte. Vio a Elena esposada, vestida con el uniforme naranja de prisión. Ya no lucía intimidante. Se veía pequeña, patética. El juez dictó la sentencia: 5 años de prisión, prohibición permanente de trabajar con menores, y la obligación de registrarse como agresora de menores al salir. No era suficiente. Nunca sería suficiente para compensar el daño que había causado. Pero era algo. Los meses siguieron pasando. Sofía comenzó terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma. Era un proceso lento. Había días buenos y días malos. Días donde Sofía parecía ser una niña normal, y días donde volvía a encerrarse en sí misma. Pero poco a poco, con paciencia, con amor, con el apoyo constante de María y de Diego, comenzó a sanar. Un día, aproximadamente 1 año después de que María llegara a sus vidas, Sofía estaba jugando en su habitación. Diego pasó por ahí, y la escuchó hablando sola. Bueno, no exactamente sola. Estaba jugando con sus muñecas, creando historias elaboradas. Y entonces dijo: el bebé está triste porque la mamá no está. Pero está bien, porque el papá y la abuela están ahí. Y el papá dice que todo va a estar bien. Y el bebé le cree. Diego sintió su corazón apretarse. Se quedó ahí, escuchando, mientras su hija procesaba su mundo a través del juego. Esa noche en la cena, Sofía hizo una pregunta que Diego había estado esperando pero también temiendo. Papá, ¿por qué mamá no viene a verme? Diego miró a María, quien asintió con suavencia, dándole fuerza. Cariño, a veces las personas, incluso los adultos, tienen problemas para mostrar amor. Tu mamá te quiere a su manera, pero no sabe cómo demostrarlo. Y en lugar de hacerte daño quedándose cuando no puede ser la mamá que necesitas, decidió darte espacio. Sofía procesó esto. Es porque soy difícil. No, nunca. Escúchame bien, Sofía. Tú no eres difícil. Tú no eres el problema. Los adultos tienen sus propios problemas. Y a veces esos problemas hacen que no puedan cuidar bien de sus hijos. Pero eso no es culpa tuya. ¿Tú me vas a dejar? Nunca. Nunca, princesa. Yo me quedo. Siempre. ¿María también? María se limpió una lágrima. Yo también me quedo, mi niña. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina, completa. Entonces está bien. No necesito a mamá. Los tengo a ustedes. Otro año pasó. Sofía ahora tenía 7 años. Era una niña completamente diferente a la que María había conocido ese primer día. Hablaba, reía, jugaba, había hecho amigos en la escuela. Se había unido a clases de arte, porque descubrió que amaba pintar. Diego había reducido drásticamente sus horas de trabajo. Había contratado a un socio para manejar muchas de sus responsabilidades. Ahora llegaba a casa a las 5 todos los días. Cenaban juntos, hacían la tarea juntos. Los fines de semana salían a parques, museos, playas. Y María se había vuelto una parte tan integral de la familia, que era imposible imaginar la vida sin ella.
Sofía la llamaba Mamá María. Al principio lo había dicho sin pensar, y luego se había quedado esperando una reprimenda. Pero María solo la había abrazado, y había dicho que podía llamarla como quisiera. Diego y María habían crecido cerca también. Lo que había comenzado como una relación profesional, se había transformado en una amistad profunda. Y luego, lentamente, en algo más. Fue Sofía quien lo notó primero. Papá mira a María de forma rara, le dijo a su terapeuta en una sesión. ¿Rara cómo?, preguntó la doctora Ramírez. Como en las películas, cuando la gente está enamorada. ¿Y cómo te sientes con eso? Sofía sonrió. Me gusta. María me hace feliz. Y hace feliz a papá. ¿Eso significa que va a quedarse para siempre? ¿Te gustaría que se quedara para siempre? Sí, mucho. La doctora Ramírez le mencionó esta conversación a Diego en una sesión privada. Su hija está dándole permiso, ¿sabe?, para ser feliz. Para seguir adelante. Diego sintió una mezcla de alivio y miedo. No sé si María siente lo mismo. Y no quiero arruinar lo que tenemos. Es demasiado importante. Solo hay una forma de saberlo. Tomó semanas de reunir coraje. Finalmente, una noche después de que Sofía estuviera dormida, Diego y María se quedaron en la cocina, como lo hacían a menudo, tomando té y hablando del día. María. ¿Sí? Necesito decirte algo. Y está bien si no sientes lo mismo. Pero he estado guardándolo por mucho tiempo, y necesito ser honesto. María puso su taza en la mesa, dándole toda su atención. Estos meses, estos años contigo, has cambiado nuestras vidas. Has salvado a mi hija, has salvado a mi familia, y en algún punto del camino, sin darme cuenta, también me salvaste a mí. Diego, déjame terminar. Me enamoré de ti, María, de tu gentileza, de tu fuerza, de la forma en que ves el mundo, de la forma en que amas a Sofía como si fuera tuya, y sé que hay una diferencia de clases, de mundos, y que tal vez esto es completamente inapropiado. María puso su mano sobre la de Diego, callándolo. Diego, esos mundos diferentes son exactamente lo que hace que esto funcione. Tú me enseñaste que el dinero no define a las personas, que alguien con todo puede estar vacío por dentro, y alguien con poco puede ser rico en lo que importa. Y yo también me enamoré de ti, del padre que te has convertido, del hombre que está dispuesto a cambiar, a crecer, a poner a su hija primero. Entonces, esto significa que sí. Lo que sea que estés preguntando, la respuesta es sí. Se besaron. Suave, tierno, lleno de promesas no dichas. Al día siguiente, le contaron a Sofía. Estaban nerviosos, sin saber cómo reaccionaría. Pero Sofía solo sonrió ampliamente y dijo, ya era hora, pensé que nunca se iban a dar cuenta. 3 años después, hubo una boda. Pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Los hijos de María, Carmen y Mateo, ahora adolescentes, estaban ahí. Sofía fue la portaalianzas, con un vestido que ella misma había elegido. Cuando Diego y María se dijeron, sí, todos en esa habitación sabían que era verdadero. No era un cuento de hadas perfecto. Era algo mejor. Era real, construido sobre cicatrices y sanación. Sobre dolor transformado en amor. En los años que siguieron, la familia creció. María convirtió un ala de la mansión en un centro comunitario, ofreciendo clases gratuitas de cocina y cuidado infantil para madres de bajos recursos. Sofía, ahora adolescente, se ofreció como voluntaria ahí, usando su propia experiencia para ayudar a otros niños que habían pasado por trauma. Diego se involucró con una organización que presionaba por leyes más estrictas para los cuidadores de niños, por verificaciones de antecedentes más rigurosas, por protocolos de seguridad. Elena cumplió su sentencia. Salió de prisión, registrada como agresora, incapaz de conseguir trabajo con niños nunca más. Gabriela volvió a casarse. Un hombre aún más rico que Diego. Sofía la veía ocasionalmente, en cumpleaños o eventos familiares obligatorios. Su relación nunca fue cálida, pero había paz. Sofía había aprendido a no esperar de su madre biológica, lo que ella no podía dar. Un día cuando Sofía tenía 15 años, tuvo una conversación con María que quedó grabada en ambas. ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿De qué, mi amor? De venir a trabajar para nosotros, de meterte en este lío. María abrazó a Sofía. Ni un solo día. Viniste a mi vida en el momento exacto en que ambas nos necesitábamos. Me enseñaste sobre la fuerza que tienen los niños, sobre la resiliencia, sobre cómo el amor puede curar incluso las heridas más profundas. Yo también aprendí mucho de ti. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es la gente que se queda cuando todo se desmorona. Exactamente.
Y luego Sofía preguntó algo que había estado guardando. ¿Crees que soy rota? Por lo que pasé. María le sostuvo el rostro entre sus manos. No estás rota, Sofía. Estás sanada. Hay una diferencia. Lo roto no puede funcionar. Tú funcionas. Funcionas hermoso. Las cicatrices no te definen. La forma en que las llevas sí. Años después, Sofía se graduó de la universidad con honores. Estudió psicología infantil. Su tesis fue sobre el trauma en la niñez temprana y los factores que contribuyen a la resiliencia. Era brillante, profunda, personal, sin ser autoindulgente. En su discurso de graduación, dijo algo que hizo llorar a todos en el auditorio. Cuando tenía 5 años, alguien me dijo que era una niña mala, que no merecía amor, que todo lo malo que pasaba era mi culpa, y le creí. Durante meses, viví en ese infierno de creer que era defectuosa, inadecuada, indigna de cuidado. Pero entonces llegó una mujer que no me conocía, que no me debía nada, que fácilmente pudo haber mirado hacia otro lado. Y no lo hizo. Me vio realmente, y decidió que valía la pena luchar por mí. Esa mujer me salvó la vida, y ahora quiero dedicar mi vida a hacer lo mismo por otros niños, a verlos, a lucharlos por ellos, a recordarles que son suficientes, exactamente como son. Diego lloraba en la primera fila. María también. Los dos sabían que habían hecho algo bien. No perfecto, nunca perfecto, pero suficientemente bien. Cuando Sofía bajó del escenario, se acercó a María y la abrazó fuerte. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por dejarme ser parte de tu historia. Esa noche, la familia celebró. Carmen y Mateo, ahora adultos jóvenes con sus propias vidas, habían venido. Había risas, brindis, recuerdos compartidos. En un momento Diego se encontró a sí mismo en el jardín, el mismo jardín donde años atrás habían tenido ese picnic que cambió todo. Miró hacia la casa iluminada, escuchó las risas venir desde adentro, y sintió paz, paz verdadera. María salió a buscarlo. ¿Estás bien? Más que bien. Estaba pensando en cómo era todo antes, la casa fría, vacía, perfecta pero sin vida. Y ahora está llena. Sí, llena de todo lo correcto. Se quedaron ahí, tomados de la mano, viendo las estrellas. Y aunque habían pasado años, aunque las heridas más profundas habían sanado, nunca olvidaron ese primer día, ese primer momento en que María vio a una niña pequeña en una esquina, asustada, hambrienta, quebrada. Y decidió quedarse. Porque al final, eso es lo que el amor hace. Se queda, pelea, sana, construye algo hermoso de las cenizas. Y ellos habían construido algo hermoso. Una familia, una real, imperfecta, complicada, pero profundamente, increíblemente real. Y ninguno de ellos lo cambiaría por nada. Fin.